Muchísimas gracias, justo es un placer estar en esta primera Feria del Libro de Morelos. Soy Marina Taibo, soy parte de la Brigada para Leer en Libertad, una asociación civil que nos dedicamos a esto, a hacer ferias, a traer libros, a acercarles a los autores. Y llevamos 10 años, casi a punto, estamos en enero, el próximo año cumplimos 10 años de estar en esta asociación civil. Y siempre intentamos ir contando las historias que normalmente no escuchamos, ir trayendo a la gente en la que no tienen acceso en otros lados a escuchar. Y yo quisiera darle las gracias a Gerardo Porcayo de estar aquí en esta Feria del Libro. Muchísimas gracias. Gracias. Si no fuera por todos los escritores solidarios que no cobran, que vienen gratuitamente a las ferias a presentar sus libros, a hablar sobre ellos, a tener charlas, a tener lecturas de poesía, sería imposible hacer una feria del libro. No habría dinero con que pagar la promoción, la ayuda que hacen para que los libros estén a pie de calle, para que tengamos la opción de dárselos a ustedes. Bienvenidos, les cedo mi micrófono. Y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Marina, ha sido siempre un gran apoyo la brigada. Marina, Paloma, evidentemente Paco, en toda, ¿perdón? Ya lo corrieron, bueno, todos ellos han sido un soporte increíble para todos los que escribimos, además en géneros alternativos, en géneros fantásticos, en todo lo que no suena a la gran cultura y que de pronto hemos ido saliendo de debajo de las piedras, ¿no? Y hemos ido prestando resistencia ante algunos embates editoriales y bueno, un agradecimiento enorme, ¿no? Y por estar aquí en esta feria, en esta primera feria, creo que es la primera vez que estoy en una feria internacional, bueno, la segunda, ¿verdad? Sí, nacional, apenas estuvimos en una internacional, pero bueno, aquí en Cuernavaca, ¿no? Después de mucho tiempo, dicen que uno no es profeta en su tierra, pero bueno, yo nací aquí, por eso digo eso, y durante mucho tiempo... Sí, nací aquí, luego me fui a la Ciudad de México, luego a Puebla, entonces de pronto parezco sin sitio estable, pero ya estoy de vuelta en Morelos y de pronto parecía que aquí no podía moverme, ¿no? En fin, y bueno, nos acompaña, ya lo presentaron, Efraín Blanco, que es editor, es también un entusiasta de la literatura fantástica, un editor por medios propios de literatura fantástica que ha ganado premios de bueno, nada más y nada menos que el Juan José Arriola de cuento fantástico, ¿no? Con historias cortas, minificciones casi, yo no diría minificciones, tengo algunos problemas con la minificción, pero bueno. Se hacen largos. Sí, exactamente, entonces bueno, me acompaña porque aunque estoy siempre me gusta hablar de toda la literatura y en especial cuando nacen estos bebés extraños, estos bebés mutantes, que cuando uno empieza a escribir fantástico luego no le quieren publicar todo aquello que suena realista y que juega a ser literario, no se lo quieren publicar a uno. Este es uno de esos bebés extraños y entonces ahora me acompaña también para que no me trabe y quedemos en el silencio incómodo de un autor que quiere hablar de su obra pero no quiere hablar de sí mismo y cosas por el estilo. Entonces... Te sacaremos las palabras. Sí. Los dejo con Efraín. Hola, muy buenas tardes. Pues me da mucho gusto estar otra vez aquí en el escenario de la Feria Morelos y por supuesto agradecer a Gerardo Horacio Porcayo la invitación para charlar un ratito acerca de este nuevo bebé extraño que ha tenido, esta novela Te regalo mi luna de cartón. Yo quiero contarles para empezar que Gerardo Horacio Porcayo es uno de los escritores más reconocidos en el campo de la ciencia ficción en México. Porcayo ha sido reconocido desde hace muchos años no solo como entusiasta de crear revistas, crear todo tipo de espacios para la ciencia ficción, festivales, antologías, y es reconocido como el primer escritor en tener una novela
del subgénero cyberpunk en México. Entonces toda su carrera ha sido más bien hacia esos géneros, hacia el cyberpunk, la ciencia ficción, el terror, el horror, y resulta un poco irónico, sarcástico que finalmente ahora saque una novela totalmente realista y sea su adefesio literario. Adefesio en el sentido de que es totalmente contrario a por lo que ha sido reconocido por novelas de ciencia ficción, con monstruos, con vampiros, con seres totalmente extraños, fuera de este mundo, y nos presenta una novela totalmente juvenil, totalmente fresca para lectores nuevos, para que gente se pueda acercar a la lectura, y me parece por tanto muy apropiado justamente que en esta feria, en el mes de la juventud, en la Feria Morelos, con la Brigada para Leer en Libertad, Gerardo Horacio Porcayo presente esta novela, Te regalo mi luna de cartón, que para todos aquellos que ojalá se animen a llevársela, porque es una novela muy interesante. Yo había escrito la vez pasada que la presentamos un texto, pero me parece que es más importante hoy poder escuchar a Gerardo, que está aquí justamente, y preguntarle acerca de qué es para él este monstruo extraño, que es justamente todo lo contrario de lo que alguna vez ha escrito, que no tiene naves espaciales, que no tiene vampiros, que no tiene seres extraños en el cyberpunk, que no hay computadoras haciendo cosas raras, sino es una persona hablándonos de las cosas que él considera que están dándole vueltas en la cabeza, y todo el tiempo nos habla y nos presenta personajes que no sé si él mismo alguna vez imaginó que nos presentaría, pero me parece que lo primero que me gustaría que él nos contara justamente es cómo llega a este monstruo real después de haber escrito todo. Exactamente. Después de haber escrito todo lo extraño, naves espaciales y demás, y que está aquí hoy con nosotros para platicarnos de eso. Más o menos por ahí iría mi pregunta. Ok, ¿qué les digo? No sé, yo creo que tiene que ver con cómo crece uno. Lo fantástico para mí siempre ha sido una cuestión simple y sencillamente metafórica, ¿no? Nunca he pensado que esto que uno escribe es, cuando se habla de lo fantástico, es pensar en otros mundos, ¿no? Quizás lo primero que descubrí en mi vida extraña, como telespectador primero y luego como lector, fue que no importaba a dónde viajaras, si estuvieras en otra galaxia, si estuvieras en una ciudad enorme con posibilidades increíbles, utópicas, que todos los infiernos que se viven en un pueblo pequeño. Yo nací aquí, como les dije, pero me crié en Jojutla, Morelos, que está aquí al sur de esta ciudad, a 40 minutos normalmente, pero el camión se hace 1 hora y media a 2 horas, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer para venir aquí a clases o a dar clases. En esos infiernos pequeños de las poblaciones bueno, no son rurales, Jojutla nunca ha sido rural, pero es una pequeña ciudad, pequeño pueblo que ¿cómo se dice? Pueblo chico, infierno grande, ¿no? Creo que eso es muy visible en una comunidad como esta, y cuando uno crece rodeado en este tipo de comunidades con esta poca expectativa de crecimiento, ¿no? Cuando las mejores expectativas son, no sé, lo mejor que puede suceder en una ciudad como Jojutla, de pronto uno quiere ver más allá, y lo que se encuentra es que no importa que haya una galaxia de por medio y viajes interplanetarios de por medio, los infiernos siguen ahí, ¿no? Los infiernos y las posibilidades de crecimiento siguen amordazadas, no sé, sitiadas, ¿no? Y entonces eso fue lo primero que aprendí, lo primero terrible, pero quise explorar, quise jugar con esto en la ciencia ficción, en la fantasía. Yo extrañamente crecí con una abuela que nació con el siglo XX, ¿sí? Es decir, mi abuela nació en 1900 y me contaba muchísimos cuentos de aparecidos, muchísimos cuentos de terror prácticamente. Para ella era una realidad y yo crecí con esa realidad. Este tipo de realismo mágico para mí era una realidad. Pararse en la noche para ir al baño suponía quizás encontrarse a la muerte, escuchar a las gallinas
cantando porque veían a un aparecido o porque veían al diablo, eso era una realidad en mi infancia, ¿no? Entonces crecí con estas historias de terror y con las historias que me contaba la ciencia ficción en la televisión. Pero lo cierto es que nunca pude alejarme de la realidad siempre era esa. Contar estas historias en plano de la realidad también requirió otras cosas. Esta novela se ubica en Puebla, yo crecí en Puebla literariamente, ya estudié porque aquí no había escuelas de literatura. Hoy tenemos al SEMA, que es una escuela para creación literaria, ¿no? Lo cual es la segunda escuela en toda la nación que está abierta para creadores literarios. Cuando yo quise estudiar... Perdón, lo dijo... ¿Un micrófono muerto? Perdón, lo dijo muy fácil, pero eso merece un aplauso. Que se tenga una escuela de creación en Morelos, ¿sí? Hay que darle muchas gracias a las autoridades que apuestan para que en este estado tengamos muchos escritores. Sí, exactamente, no es una gestión fácil. En ese momento no había ni escuelas tradicionales de letras, ¿no? Entonces tuve que emigrar a Puebla para estudiar literatura. Y bueno, en esta emigración me enamoré de Puebla, esta ciudad extraña, ¿no? Y la novela se ubica ahí. Entonces es una novela de soledad. Yo creo que esa es una de las cosas que siempre me han perseguido durante toda la vida, la soledad, la extraña soledad, ¿no? Entonces es una novela de soledad, es una novela extravagante en ese sentido, pero que es muy cercana, porque es expresar todas esas cosas que he expresado quizás en claves fantásticas, pero que también era necesario expresar en clave realista, no en una clave... Yo necesito que me cuentes la trama sin spoilers, aunque sea tantito, porque te juro que cada vez entiendo menos de qué habrás leído. Quiero decirles que ayer no llegó el libro, bueno, es que ni chance de abrirlo, porque así como llegué me subí al escenario a presentar esta feria, pero ya quiero ver, ¿qué habrás armado? Ya me imagino, porque además moverte, o sea, a ver, monstruos seguro que tiene, que no, a lo mejor son políticos, quién sabe, pero monstruos seguro que hay alguno. No creo que te hayas deshecho de ellos tan fácil, ¿no? Pues el monstruo de la realidad, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo siempre resumir mis historias, entonces el editor de esta novela hizo un resumen que me parece el más adecuado. Dice: Adalberto, personaje de esta novela, es el creador de una autobiografía armada de forma fragmentaria que busca la culminación de su obra de arte al saltar de la torre de catedral con su hortensia y una cuerda alrededor de su cuello. El relato de su vida es el medio para lograr esta intervención artística final y fatal, ¿no? Una hortensia, para los que no hayan conocido a ese señor, ¿cómo se llama? ¿De quién? Un argentino que escribía, ¿cómo se llama? Ayúdanos. Felisberto Hernández. Pero quienes no hayan conocido esta obra de Felisberto Hernández, santo Dios, Felisberto Hernández, que se llama Las Hortensias, es una obra de 1940 más o menos, sobre un argentino adinerado que se crea una serie de muñecas de placer con cuero y demás. Como ese adinerado puede darse ese lujo, y se crea una serie de muñecas con las que le pone el cuerno a su esposa, ¿no? Entonces estamos hablando de unas muñecas hechizas en Puebla, ¿verdad? En estos tiempos de muñecas de placer bastante realistas que se llaman Real Dolls, ¿no? Uno de estos personajes que aparece ahí en sombras, se le ocurre hacer una hechiza y le hace una a este amigo. Entonces, bueno, es una de las formas de combatir la soledad. Y el chico, para despedirse, porque se encuentra con que... Sin spoilers, porque en la primera página está, ¿no? En la primera página empieza con eso: se va a tirar de la torre de catedral porque descubrió que tiene VIH, ¿no? Y que ha decidido no arriesgarse a contaminar a otros de lo mismo, y que quiere terminar su obra con una intervención artística, que es toda su muerte, ¿no? Y arma toda una serie de cosas para dejar su supuesta intervención artística. Sí, y creo que a lo mejor finalmente no haya monstruos físicos tal cual, pero toda esta historia que ocurre en la cabeza de Adalberto, el personaje,
está separada, la novela está separada como en varios fragmentos que tienen que ver con la idea de los puentes, que es una idea trascendental a través del libro, de los puentes humanos, de los puentes físicos, de los puentes sentimentales y demás. Y hay una parte muy interesante que, si bien no hay monstruos, sí hay esta eterna discusión interior sobre el Dios, cómo es el Dios, si existe Dios, si sí existe, cómo es, si no existe, por qué no existe, si por qué toma las decisiones que toma, el Dios como un monstruo, el Dios como un ser supernatural, el Dios como una persona, el Dios como un amigo, el Dios como un puente, el Dios como el sexo. Es decir, este personaje juega todo el tiempo en su cabeza con todas estas ideas, y yo desde que lo leí, que le dije a Porcayo, me emocionó muchísimo la novela, me pareció, si no su mejor novela, porque tampoco he leído todo su trabajo, que es muy vasto además. Me parece una novela de las que más me ha gustado en la vida, la tengo ya como una de mis novelas favoritas, independientemente de que él sea el autor. Es una novela que en serio parece que todo lo que ocurre al personaje te ocurre a ti en la cabeza, te empiezas a cuestionar cosas de tu propia vida, te empiezas a cuestionar asuntos de la vida, de las amistades, de la vida del trabajo, de tu propia existencia amorosa, de cómo ocurren estas cosas en la cabeza de Adalberto, que tienen que ver con: existe Dios, el mundo es una Matrix, el mundo está rodeado de conejos asesinos, no sé, una serie de cosas que le ocurren al personaje en todo este viacrucis, desde el principio uno sabe, toma la decisión: me voy a lanzar de catedral, me voy a amarrar una cuerda y me voy a matar. Pero ¿qué ocurre después? Es justamente el chiste de toda esta novela, y el modo en que Porcayo lo maneja me parece que es lo más, pareciera que está estructurada de una manera matemática la novela para llevar al lector a través de cada uno de los capítulos. Y sí, no hay naves espaciales en esta ocasión, no hay monstruos, no hay gusanos galácticos, no hay nada extraño de ese estilo cyberpunk tan conocido y tan arraigado en Porcayo, pero hay una novela muy original que me parece que además encaja justamente para jóvenes o para no tan jóvenes, porque además creo que es de una generación muy particular el personaje. Por ahí van a escuchar el soundtrack, toda la música que él escucha en su cabeza o en su vida, y le decía yo en la vez pasada que platicábamos de la novela que es como una especie de guía literaria. En esta novela están todas las obsesiones de Porcayo, todas sus influencias, todo el tiempo te lanza... o sea, es de las de leer con cuadernito al lado para anotar todo lo que vas a querer seguir leyendo, ¿no? Exactamente, porque se queda uno, que ya salió Borges, ya salió Cortázar, ya salió fulanito, ya salió fulanita, escritores, escritoras, poetas, novelistas, cuentistas, y además músicos, ¿no? Hay mucho jazz, hay mucho blues, y me parece que por eso es una novela tan sabrosa, tan antojable para jóvenes, para chicos y grandes. Fíjate que cuando decías para adolescentes, yo de pronto pensaba qué difícil o qué sensación me da a mí en que de pronto habíamos entrado como en una etapa de tomar al adolescente por bobo, ¿no? Tontamente, ¿no? Y por pensar que le iba a gustar el mismo libro a los 7, a los 9, a los 15, a los 19 y a los 24, ¿no? Y de pronto esta cosa como de hacer como el eterno adolescente, ¿no? Y la novela boba, y acabamos viendo historias de, como dicen, el hombre lobo lampiño, ¿no? Porque se ve más guapo, tiene un pelo encima y entonces tiene que salir bien en la película, ¿no? Y perdón, pero regresemos a que no son tontos, ¿no? O sea, esta idea es más, de reto, ¿no? O sea, de ponerles libros que creen un reto y que además se vuelvan interesantes para poder abrirte un mundo a leer otras cosas, ¿no? O sea, a ver, el ejemplo más sonso es bendito Harry Potter, que logró que millones de niños leyeran. Yo toda la vida decía, mis sobrinos que habían aprendido inglés muy pronto, llegaron a los 8 años y le dijeron a su mamá, es que queremos que nos compres el Harry Potter en inglés, que era un tocho de este tamaño, ¿no? Y la otra decía, en inglés, y decía, sí, porque podemos leerlo 6 meses antes que nuestros compañeros, ¿no? Y la otra dijo, pues en español, si se los compra en inglés, no se los compra en español. Y nomás para fregarse los compañeros se lo leyeron 6 meses antes, ¿no? Y lo leyeron en otro idioma. Ya que habían logrado eso, pasaron como una etapa de soncera literaria con Crepúsculo y compañía,
caray, o sea, da gusto saber que hay novelas para adolescentes inteligentes que los tratan como inteligentes y que hacen que lean otras cosas, ¿no? Entonces, padres con hijos adolescentes, no lo duden, de verdad, no se dejen llevar por lo que uno diga, no compren este tipo de libros porque la diferencia es mucha, ¿no? Sí, justamente esta novela crea esa sensación de que no tiene que detenerse como autor a decir voy a hacer palabras para chicos, para que lo entiendan los jóvenes, no. Es un lenguaje que usan los jóvenes, un lenguaje que el personaje en su momento en el que ocurre la novela utiliza, y las cosas que le ocurren son en serio asuntos universales, cómo nos cuestionamos a nosotros mismos. Hay varios pasajes que son verdaderas joyas, así pedacitos en los que el personaje se pregunta ¿qué pasaría si hoy apareciera Dios y llegara y dijera, aquí estoy, ya volví, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hago? ¿Qué harían los noticiarios? ¿Qué harían las noticias? ¿Qué harían los políticos? ¿Qué pasaría si realmente Dios entrara caminando ahorita y dijera, ya llegué, ahora qué hacemos, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos que se hace todo el tiempo me parecen muy interesantes, y además en ese espíritu del cyberpunk tan conocido de Porcayo, esta novela traspasa los límites de la realidad porque hay una parte a través de toda la novela que sucede en Twitter. El personaje nos lanza estos tuitazos, ¿no? Nos lanza lo que está ocurriendo en su vida, entonces uno en tiempo real pareciera que lo va siguiendo. Y yo cuando terminé de leer la novela, lo primero que hice fue ir a Twitter y dije, vamos a ver si existe este personaje. Y no les cuento, mejor lo buscan después para que vean lo que ocurre en Twitter. Yo soy tuitera de corazón desde hace muchísimos años, así que terminando esta feria, no te digo en esta feria porque ya andamos como locos, pero terminando en esta feria te propongo que hagamos una presentación en Twitter, a tuitazos. ¿No? Sí, estaría genial, sí. Órale. Sí, definitivamente. Porque creo que es un, a ver, dentro de las redes sociales y de el vasto mundo de redes sociales y de las opciones, pasa una cosa muy extraña ahorita que decías, ¿cómo nos van a contar las noticias, ¿no? Yo veía a mis sobrinas hace poco que decía, ¿cómo va a ser el mundo de estos adolescentes que ya no leen los periódicos, ya no ven la televisión, la radio dejó de existir para ellos hace un año, y su información es a través de un grupo de WhatsApp en el que les llegan fake news el 90% de lo que les llega, ¿no? ¿Qué información van a tener, ¿no? Pero información también significa formación. O sea, la información te forma políticamente, te forma socialmente, ¿no? Y dentro de todas las redes sociales, una de las cosas que hablaban en los últimos años eran cómo los jóvenes se habían ido saliendo de Twitter y se habían ido moviendo a Instagram, ¿no? Entonces lo único que importaba era la imagen, ¿no? Y estaban muy preocupados en Alemania por eso, porque decían, bueno, si por lo menos en Twitter tenías chance de que te llegaran las noticias, pues en Instagram valiste gorro, porque no te van a llegar. Y entonces habían hecho un estudio de hacer grupos de WhatsApp en donde hicieran periodistas reales, hicieran 5 noticias, ¿no? Entonces hicieron más o menos una encuesta de cuáles eran como las 5 cosas que les podrían interesar a los jóvenes y podrían oír, aunque fuera un audio en WhatsApp sobre esa noticia, ¿no? Entonces era cambio climático como primera noticia para jóvenes, protestas sociales, jóvenes, deportes, música y no recuerdo cuál era la última. Y entonces este grupo decidió hacer un pequeño noticiero, digamos, de 5 noticias al día en audio que mandaban por WhatsApp para combatir el fake news y lo que pasaba, ¿no? Entonces, el que de pronto se integre esta forma de comunicar, ¿no? En que el propio personaje sienta la necesidad de comunicar a través de una red social como esa, me parece muy interesante y creo que podemos hacer una cosa padre de lanzamiento en redes, ¿no? Para que la gente se interese
interese por algo así. Sí, no, definitivamente. Además, algo que pasa con todas las redes sociales es el aceleramiento del tiempo, ¿no? Una cosa que sucede con muchos de los jóvenes es su tiempo relativo es mucho más rápido, mucho más expedito, ¿no? Y las tragedias ocurren en mucho más corto tiempo. En Puebla, hubo un periodo, ahorita está como tapado, pero hubo un gran periodo en que los adolescentes se estaban suicidando constantemente. Evidentemente las más o menos de secundaria a preparatoria eran los chicos, ¿no? Y las escuelas trataban como de taparlo un poquito, porque evidentemente eso no es una buena publicidad para ninguna escuela, que los chicos se suiciden, que se ahorquen. Además, la mayor parte tendía a ahorcarse precisamente por lo rápido, lo simple que pudiera ser, ¿verdad? Y es algo que había estado ocurriendo en Puebla. Ahorita ya no estoy en Puebla, no sé cómo están las noticias, cómo están las cosas, pero insisto, no llegaba mucho. Esto lo sabías por maestros que te iban contando, cuando uno está también dentro del medio, los maestros te van diciendo lo que va pasando, ¿no? Lo que los tiene preocupados, y eso era algo que estaba sucediendo constantemente, ¿no? El escarnio, el terror que puede producir una red social en la popularidad de una persona también es una medida bastante rápida, ¿no? Aquí el tiempo no es contabilizado. El Twitter te da en esta novela pues te da una versión cronológica, pero no sabes en cuánto tiempo ocurre. En realidad ocurre bastante rápido, ¿no? Y lo que buscaba era precisamente reproducir este tiempo de respuesta acelerado, ¿no? No hay expectativa de esperar a ver qué se soluciona en el futuro, qué pasa en el futuro, cómo voy a arreglar las cosas en el futuro. Las cosas suceden de inmediato, ¿no? Y eso es algo que extrañamente, bueno, a nosotros que fuimos generación televisiva, ya incluso a nosotros nos parece demasiado rápido, ¿no? Kundera hablaba de todo lo contrario, del tiempo de la lentitud, ¿no? Y parece que el mundo eligió la otra vertiente, ¿no? El tiempo del acelere, y estamos en un periodo en que todas las reacciones son inmediatas, ¿no? Y las tragedias son inmediatas, independientemente de la filosofía, de todo lo que podamos idear, ¿no? Y esta es una cosa en ese sentido terrible, ¿no? De pronto no vamos al mismo tiempo, a la misma velocidad que los chicos, y las tragedias ocurren de un día para otro, ¿no? Porque es un tiempo acelerado. Es que es algo que incluso nos rebasó, ¿no? Creo que la humanidad siempre buscábamos llegar más allá, buscábamos alcanzar, que las cosas fueran más rápidas, que las noticias fueran más rápidas, y de alguna manera nos empieza a rebasar. Y este fenómeno de Twitter siempre es muy interesante, por eso me encanta que se haya incluido justamente en la novela, por el momento en que está ocurriendo. No hace mucho tiempo, en uno de tantos temblores que ha habido, yo estaba viendo mi timeline de Twitter y de pronto alguien puso, ¿está temblando? Yo dije, no está temblando. Y a los 10 segundos empezó a temblar, ¿no? O sea, ya les estaba temblando en otro lado y ya me estaba yo enterando mucho antes de ese fenómeno, y por eso me parece que esta novela es tan trascendental en ese sentido, porque traspasa varios límites, traspasa el asunto de la juventud, el asunto del VIH, el asunto del sexo, el asunto del existencialismo, del Twitter, y es una novela muy completa en ese sentido, que si bien es la novela realista, el monstruo realista de Gerardo Horacio Porcayo, es también una novela con todo su estilo, con toda su forma, su tono, su modo de escribir, y me parece que por eso es una novela imprescindible que ojalá se puedan llevar el día de hoy. Algo sorprendente, bueno, yo crecí a la sexualidad cuando estaba el boom inicial del SIDA, ¿no? Entonces, y todavía yo con estas ideas post-hippies del amor libre y todo esto, ¿no? Entonces mi frustración era, a mí ya no me tocó, ¿no? Pero lo más terrible es que en el 2010, lo que veías era una desaparición completa de esta idea de que existía el SIDA, ¿no? Y de que toda la gente podía experimentar como quiera que fuera. Hasta ahora veo un renacimiento de una campaña de concientización de que este virus no se ha acabado, ahí sigue. Y justo acaba de repuntar las estadísticas en jóvenes hay muchísimo VIH, porque yo creo que pasó justamente eso, se perdió el miedo, ¿no? Porque pasó, ya no mata. No pasaba nada, ajá. Porque ya no mata. Y empezó a ocurrir esto. No, o sea, a ver, la idea de que era una muerte anunciada inminente,
y tenías el relojito encima en el momento en el que te lo decían, pues pasó a benditos retrovirales, ¿no? Y ampliar las posibilidades y todo de vida, ¿no? Entonces creo que eso también pues ha hecho que te relaje, que no estemos tan preocupados por una infección, ¿no? Yo creo que además hay una parte como muy importante en cómo acercarte a una sexualidad mucho más abierta, mucho más relajada, ¿no? Hacia los jóvenes, en donde pues de pronto están volteando a no sentirse tan encerrados en un mundo que los estaba mirando, que estaba cuestionándoles todo el tiempo a quién quieres, cómo quieres, de qué forma quieres, ¿no? Y eso yo creo que se ha relajado. No creo que sea el motivo por el que se haya relajado la propia protección, ¿no? Pero al mismo tiempo sí daba como una opción de amor. De pronto le decía, estaba una vez sentado enfrente de un amigo mío, heterosexual, y de pronto pasó un chavito, se le quedó viendo, y bueno, es que literal se le caía la baba, ¿no? O sea, volteó a ver a mi amigo y así de, ¿no? Y una cara de qué cosa, o sea, acabo de ver al hombre más guapo del mundo, ¿no? Y entonces volteo y le digo a mi amigo, le digo, es que si le hubieras visto la cara con la que te vio, ¿no? Y entonces mi amigo así todo, ¿no? Todo nervioso así de, pero ¿cómo crees? Y le digo, es que a mí me hubiera visto alguien, ¿no? O sea, de esa manera, y te olvidabas del sexo que fuera, o sea, de verdad fuiste Dios en un segundo para la otra persona, ¿no? Entonces esta idea de que de pronto el amor está ahí, no importa la forma que tenga, no importa el género o la acción, ¿no? Creo que eso ha sido una manera mucho más rica de despertar, y a la vez mucho más cuestionada, punitiva, ¿no? Y bueno, pues nos siguen matando por pensar diferente, ¿no? Entonces, pues hay que tener como mucho cuidado en eso. Sí, ciertamente. No sé, ahorita que estábamos platicando de esto, pensé en Mario Bellatín y su salón de belleza, que ahí por primera vez vi esto de los baños turcos y el amor al azar, que luego se empezó como a reproducir, ¿no? Ya a nivel adolescentes y cualquiera con cualquiera y todo esto, lo cual se me hacía extraño para alguien que creció precisamente con el miedo, ¿no? Pero bueno, precisamente va mutando. Y en Puebla. Sí, en Puebla. Y en Puebla, sí, exactamente. Y está mutando en este sentido, y bueno, apenas me encontré con nuevas campañas contra el SIDA, ¿no? Entonces, bueno, de revisión y de todo esto, pero yo creo que es algo que también no tenemos que olvidar. Ciertamente, como dices, ya desapareció ese fantasma de la vida terminal, ¿no? Ya no hay. Tic-tac, ¿no? Una pregunta, ¿ya tienes feedback de adolescentes contándote? No. ¿Todavía no has tenido un feedback de un adolescente? No, todavía no. Bueno, adolescentes que lo lean, favor de escribirle. Ahorita les doy el Twitter de por qué, que es @loborráfagas en Twitter. Favor de escribirle y contarle de qué les parece. Que es interesante ver a ojos de adolescente qué opinan de esta novela. Y creo que sería muy buen ejercicio justamente esa como presentación, o ver ese formato a través de Twitter, a través de Instagram incluso, porque ese feedback instantáneo podría ser muy interesante, justamente con algún grupo de jóvenes, también para adultos y demás, porque sí creo que es una novela muy completa, esta que ha logrado Porcayo, que también tiene que ver con el amor, justamente, ¿no? El amor propio, el amor hacia los amigos, el amor hacia por supuesto, a la mujer, y este asunto de las muñecas, todo esto, la guitarra, el personaje. Hay una serie de elementos o como íconos con los que trabaja Porcayo, y justamente a través de todos ellos desarrolla la novela, que me parece que es más que adecuada para crear una especie de dinámica todavía mucho más, si bien no es su novela de ciencia ficción, sí llevarla otra vez, hacerla viajar a los terrenos virtuales en los que también te mueves muy bien, y creo que funcionaría bastante padre. Sí, definitivamente, digo, la idea era precisamente integrar todo esto, que ya es una realidad para todos nosotros, nos podamos mover a esta velocidad o no. Yo debo de confesar que no tengo una reacción inmediata a las redes sociales, de hecho me tardo, pienso las cosas y luego ya se pasaron las cosas, ¿verdad?
pero soy más lector, ¿no? En ese sentido siempre he sido más lector de las redes sociales que interactor o interactuante con ella. ¿De dónde sale el título Te regalo mi luna de cartón? Porque me parece bellísimo, pero bellísimo. Ay, es bien extraño porque cuando pensé en esta novela andaba como en proyectos muy académicos, entonces de hecho tiene un título, en la página legal viene todo el título porque así lo registré, y de hecho cuando estaba a punto de ir a registrar surgió el subtítulo. Se llama Intersticios, Intervenciones y su Dédalo, o Te regalo mi luna de cartón. Entonces, exactamente de dónde salió, no sé, fue como una inspiración de último momento, una respuesta así de qué estúpido título le estás poniendo, y le puse un subtítulo para llevarla a registrar. Entonces, de hecho tuvo muchos cambios ¿cómo se llama?, de títulos mientras andaba ensayando encontrar editorial formal, ¿no? Pero me encontré precisamente con este rechazo. Ya soy conocido como escritor de fantástico, entonces una novela literaria, una novela realista, una novela con esas características no fue aceptada nunca, ¿no? Y menos en los concursos, es decir, ¿de qué trata esta novela? Está toda rota, no dice nada en claro, vámonos, ¿no? Que en los concursos de pronto es así, ¿no? Si en las primeras 3 páginas o en la primera página, sí, el primer párrafo no estableces hacia dónde vas y no parece una novela bestseller, se acabó, ¿no? O eso parece, de pronto ya no sé qué juzgan en los premios literarios, pero bueno, esa es una novela que anduvo de aquí para allá, tuvo algunos otros títulos, pero al final regresamos al título que le quedaba, ¿no? Y que quedó en el registro. No, me parece bellísimo. No, me parece un súper acierto el título. Y te quería preguntar una cosa que le pregunto a todos nuestros invitados, por obsesión particular. Vengo a una casa de escritores, soy hija de escritor, he visto como los procesos creativos en mi casa, y me gustaría saber cómo es tu proceso creativo. Tú eres de los que ya sabes, antes de sentarte ya sabes título, personaje, de qué va la historia, o no tienes idea, te enfrentas a una página, o más o menos la armas. Hay unos que la dibujan, otros que... mi abuelo se fue 3 meses a hacer una novela y regresó con el título, ¿no? Y te dijo, bueno, pero el título era muy bonito, ¿no? ¿Cómo es tu proceso? Yo creo que, primero, yo creo que lo que dice Taibo, para mí sigue siendo cierto. Yo me tengo que contar la historia y sorprenderme, ¿no? Eso sigue siendo, pero entre más viejo me vuelvo, más tengo que recurrir de pronto a medios así de, bueno, ya voy hasta esta parte, ahora tengo que hacer mi escaleta de lo que sigue para no perderme y no divagar y no luego ponerme a ver cuál de todas las opciones, ¿no? Entonces, ahora ya es un proceso mixto. En esta fue un proceso tortuoso. Primero escribí otra novela más grande, que es esta es la precuela de aquella, ¿no? Okay. Entonces esa novela que no ha salido la otra, que no ha salido, okay. Y que de hecho con esa novela me titulé de la maestría, ¿no? Es una historia también tortuosa y extraña, pero en ella él ya está suicidado y todo se ve desde afuera, y es este mismo grupo de amigos que lo pela pero no lo pela, estas relaciones extrañas que suceden en el mundo del día de hoy, ¿no? Donde somos buenos conocidos, cuando nos encontramos, qué bonito, pero después todo desaparece, ¿no? Esta extraña amistad que se ha dado y que yo primero conocí en las escuelas de paga, en la Ibero particularmente. Mis amigos Ibero frente a mis amigos WAP eran muy distintos, ¿no? Y adaptarme a los amigos Ibero fue así, me costó bastante trabajo, y luego esa dinámica de los amigos Ibero se extendió como a todo el mundo y ya todos son amigos Ibero, parece, ¿no? Entonces, bueno, esa idea estaba como reflejada ahí en esa novela, pero fue una novela extraña, ¿no? Que bien a bien todavía no encuentra editor, y ya la reduje de 35 a 300 páginas, pero bueno, esa es otra historia. Pero fue una historia extraña porque no acabó de contar la historia precisamente, entonces el núcleo de todo eso quedó ahí vivo y tuvo que salir en esta otra. ¿Y escribes en las mañanas, en las noches? Digo, porque tengo amigos desde los que literal se despiertan a las 3 de la mañana a escribir, como Naumont, que
se duerme a las 7, 8 y a las 3 de la mañana se despierta como lechuga a escribir, hasta los que se duermen a las 6, los que se despiertan a las 7, o sea, hay como turno variado, vamos a decir. ¿Tú de qué turno eres? Yo idealmente era de turno nocturno. Pero la vida te cambió. No, lo que pasa es que uno tiene que trabajar. Además, cuando empecé a escribir, yo hacía uso de vodka para liberarme de mis tapujos y dejar que fluyera la cosa, pero no puedes llegar con aliento alcohólico a dar clases, ¿verdad? Entonces tuve que dejar esas cosas, empezar a cambiar y luego pues el organismo cambia y entonces ahora a veces trabajo en la noche, a veces trabajo en el día, trabajo cuando se puede, ¿no? De hecho hoy en día hasta en el camión escribo a veces en el celular, ¿no? Como se va dejando, ya no tengo un medio idealizado, ¿no? Porque además es otra cosa, uno fetichiza sus formas de escribir, ¿no? Uno hace fetiche de todo cuando está escribiendo. Entonces, como las primeras obras las escribí siempre de noche, empezaba a escribir a las 10 de la noche y acababa a las 6 de la mañana, entonces siempre ese era mi horario fetichizado, ¿no? Entonces trataba de escribir y si no podía escribir en esos tiempos, entonces decía que no podía escribir y empezaba a escribir otras cosas y pretextos, ¿no? Pretextos para no dejarte escribir, cosas muy extrañas que hace uno con su propia carrera, ¿no? Y que se mete el pie uno solito. Y esa fue una de las cosas más difíciles de superar para mí. Entonces estos procesos de estar dando clases, estar escribiendo, estar tratando de seguir adelante, ¿no? Porque uno tiene que estar trabajando para seguir escribiendo. Pues eso, o sea, de pronto me encontré con estas combinaciones extrañas. Entonces esta novela es una de esas novelas que se fue dando también como por trozos, por emergencias, ¿no? Hay muchas cosas también, ¿cómo se dice? Metaforizadas de mi mismo proceso. Yo tengo diabetes y entonces muchas de mis cosas que van ahí con el SIDA van metaforizadas de la diabetes, ¿no? De la diabetes porque uno tiene que cambiar hábitos, porque hay una baja de energía, un sentimiento de fragilidad, ¿no? Los que estamos diabéticos somos inmunocomprometidos, no inmunodeficientes, ¿no? Pero así se define, inmunocomprometido. Entonces parece que no, pero el cuerpo cambia, uno reacciona de manera distinta. Entonces, bueno, yo no puedo decir que haya tenido nunca VIH ni nada por el estilo. En su momento, cuando para mí la paranoia, porque soy paranoico por naturaleza, por definición, ¿no? Cuando tenía miedo de todo esto, me puse a investigar muchas cosas, pero lo cierto es que hasta que no nacía la diabetes, ¿sí? No me hice consciente de la diabetes y me di cuenta de todas estas cosas que de pronto tiene su equivalente, ¿no? Digo, jamás voy a siquiera pretender compararla, ¿no? Pero es una manera también de experimentar ese tipo de fragilidades, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a una página en blanco? Hace mucho que no me pasa eso, ¿eh? ¿Sí? No, qué suerte, digo, porque es el miedo de muchísimo, diría del 99.9% de los escritores, de pronto decir, está padre, pero no tengo ni idea qué va, ¿no? Como todos en México nuestro, hubo un momento en que me tocó hacer trabajo burocrático, aunque era en una escuela, pero era un trabajo burocrático, de esos que te exigen y todo el tiempo tienes que estar pendiente y no eres nadie excepto el trabajo, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que me robó esa burocracia, ahora está más que súper aprovechado. Entonces, cada espacio de tiempo que tengo, si no estoy demasiado cansado y el cuerpo no me tira, escribo, ¿no? Ya no me enfrento a esa página en blanco. Todo ese tiempo en que parecía o era reo de este trabajo, era esclavo de este trabajo, me quitó posibilidades de escribir o las redujo al mínimo, a su expresión mínima, y entonces todas las historias que necesitaba contar y que no podía contar, de pronto ahora eclosionan y ahora no hay posibilidad de espacio en blanco, ¿no? Ya no hay página en blanco, hay un montón de páginas que van surgiendo que nada más a veces no tengo que decidirme por cuál de los proyectos, porque además... Te voy a decir, ¿cuántos proyectos tienes en el cajón? Trabajo con un promedio de 7 proyectos a la vez. ¿7? Sí.
Generalmente son 3 novelas, libros de cuentos, entonces no hay en ese sentido. Y trabajas en paralelo, ¿no? O sea, sí, como Paco, ¿no? O sea, nada más vas sacando el cajón el del día y al que sigue. Sí, y de pronto hay algo más urgente que tengo que atender y suspendo uno, aunque estoy más clavado con ese, así es, o sea, ya no hay en ese sentido esa espera. ¿Y cómo le haces para cambiar de chip tema, cada que escribes lo realista, o te vas al cuento, o te vas a la academia, o al trabajo de universidad a dar clases, ciencia ficción, vampirismo, cyberpunk? ¿Cómo le haces? No sé, yo creo que la mente va cambiando, ¿no? También uno va haciéndose menos rápido, menos eficiente orgánicamente, pero el cerebro se va haciendo más eficiente extrañamente, o al menos el mío eso parece, ¿no? Es capaz de catalogar mejor las cosas, aunque mi memoria sea menos perfecta que antes. Antes tenía memoria fotográfica, claro, antes leía todos los libros en físico y aprendía por dónde estaba cada cosa en físico, y ahora leo mucho en virtual en el teléfono y de pronto pues sí, ahí no hay referencia alguna y cada vez cambia, entonces se vuelve un poquito pervertido, es distinta la forma de enfocarse, pero yo creo que uno va cambiando en ese sentido. Uno quiere pensar que no cambia, pero sí, lamentablemente el cuerpo va diciendo sí, has cambiado, y en ese sentido el cambio ha sido positivo en esa parte, ¿no? El chip creo que va integrando las cosas de manera distinta. Lo que me pasa a veces es que tengo tantos proyectos que de pronto cuando reviso, además no tengo una sola máquina, tengo 3 carcachas viejitas que de pronto voy sustituyendo una u otra, y de pronto encuentro, además en cada carcacha tengo al menos 3 programas en los que escribo, que son totalmente distintos, y de pronto abro el programa. Agárrate el día que no se hablen los programas, porque ya no existe la actualización has de estar como mi padre en Windows 83, yo creo, algo así. Entonces, de pronto encuentro proyectos que iban muy bien y que de pronto suspendí porque me llamó la atención otro y se reinicia. Entonces, así es, o sea, insisto, no hay ahora pausa. Fíjate que la feria anterior que tuvimos a esta, terminamos el domingo pasado en la Ciudad de México, sobre Reforma, hicimos una cosa, un juego muy divertido que se llama Pasapalabra, que es un poco un juego de improvisación literaria, ¿no? Entonces había un escritor, 2 raperos, un poeta, una senadora, un niñito booktuber micro de 8 años que le dio la vuelta a todos los que estaban en el escenario y hablaba mejor que todos los demás. Y entonces en este juego de improvisación literaria, una de las cosas que hicimos, bueno, íbamos a hacer un cuento entre todos, ¿no? Cada quien iba aportando cacho cuento. Y una de las cosas que decía mi padre un poco para explicarles, porque era junto con el público, decía, a ver, necesitamos congruencia, ¿no? O sea, necesitamos congruencia en la estructura, ¿no? Entonces no podemos dejar al personaje en un 6º piso cuando el siguiente acaba de decidir que tenía un negocio de plantas, y mi papá decía, ¿cómo tenía plantas en el 6º piso? Como dónde se le daban, ¿no? Entonces decían, no, en la azotea, ¿no? Sí, pero la azotea era de él, ¿no? Entonces ya las plantas eran en la azotea. Entonces esta idea de la congruencia, ¿no? Y yo de pronto digo, hay que tener una cabeza brutal para tener 7 proyectos, ¿no? Unos abiertos, medio, y acordarte y no dejar a un personaje encerrado en no sé dónde, ya no te acuerdas, 4 páginas antes, cambiaste de proyecto, o ya no jugaban, como le pasó una vez a mi padre con una de sus novelas, que jugaban dominó, y la persona con la que estaba escribiendo era una novela 4 manos, el otro no jugaba dominó. Y entonces le mando una carta diciéndole, compadre, dime la jugada, porque me fregaste, dejaste este cuate en la mitad de la jugada y yo no tengo ni idea cómo se juega dominó, y no puedo terminar la jugada para que se levante de la mesa y se vaya a hacer lo que tiene que hacer el personaje, ¿no? Entonces, que a mí me asombra muchísimo la capacidad de tener 7, pues ahora sí que un circo de 7 pistas al mismo tiempo, ¿no? Pero por eso ahora tengo que tomar notas, ¿no? Porque ya no es como antes. Además, yo creo que iba eficientando los procesos, ¿no? Antes me tardaba más escribir una novela porque tenía
otra vez fetiches. Tenía que releerme toda la novela antes de seguir escribiendo el primer capítulo, lo cual hacía larguísimas las cosas. Cuando ya ibas en la página 150, reléete la misma noche la 150 y escribe los capítulos siguientes. Pues era infame, ¿no? O sea, pero era, sí lo hacía. ¿Y reescribías? Sí, siempre. Siempre. O sea, Sí. era la novela de nunca terminar, ¿o qué? ¿No? Sí, Casi. por eso me tardaba mucho. Y ese es el problema, pero eso era falta de confianza, sobre todo, ¿no? Era un ritual que yo había hecho y así había salido, porque al principio cuando empecé a escribir novela, eso me exigía precisamente por el miedo a escribir una mala novela, a hacer este tipo de errores, ¿no? En algún momento, en la tercera novela, cuando la publiqué, me la propusieron como novela folletín, la escribí rápido como un folletín y en el capítulo final el personaje principal se quita 2 veces el casco. Nadie se dio cuenta, ni mi pareja en ese momento, ni el editor, ni el corrector, nadie se dio cuenta. Entonces, cuando salió al fin editada, yo así de, ¿cómo es posible? ¿Por qué nadie me dijo, no? Pero fue una de esas novelas que escribí como un folletín, ¿no? Lo iban publicando en la Jornada de Oriente, iba publicándose conforme se iba escribiendo, entonces fue un reto bien interesante y lo acabé bien y sigo orgulloso de esa novela, excepto ese capítulo, ¿no? Donde se quita 2 veces el casco el personaje, pero bueno, quizás eso también hizo que se volviera más recursivo eso de tienes que ¿cómo se llama? Que fijarte. Pero lo cierto es que además cuando uno acaba de escribir, se acuerda de lo que pensó cuando lo iba escribiendo y a veces uno no lee realmente lo que escribió, ¿no? Tiene uno muy fresco la memoria. Entonces, todo este tipo de cosas tienes que ir aprendiéndolas, ir superándolas, tienes que tomar notas, ¿no? Entonces, además, extrañamente, afortunadamente se han abierto algunos softwares interesantes, ¿no? Para novelistas, ¿no? WriteWriter es uno gratis, para la plataforma Windows, que te permite hacer anotaciones y un montón de tonterías que originalmente me causaron muchos problemas porque también si ustedes me ponen demasiadas rejas, me siento encerrado y entonces me revelo y me salgo, ¿no? Entonces, eso también me pasa, no puedo escribir en un cuaderno cuadriculado porque me siento enjaulado, entonces es ese tipo de también ideas que tiene uno, ¿no? Y a las que reacciona, pero siempre uno encuentra maneras, por eso te digo, voy cambiando de programa, si me siento encerrado en uno, me cambio a otro y luego a otro y termino editando en otro, ¿verdad? Pero esa es esa clase de juegos para no sentirse encerrado y dinamizar los proyectos. ¿Qué género te gustaría tocar que no le has entrado? Mi mamá siempre me pidió una novela de amor, es algo a lo que no le he entrado, me siento ridículo escribiéndolo, pero eso es algo que todavía le debo a mi mamá, aunque ya no esté aquí, ¿verdad? O sea que algún día veremos. Algún día, no sé, a ver si se ve. Yo creo que ese es uno de los principales problemas. ¿Qué no le entraría? No sé, quizás... No, ninguna que digas, hijo, pero yo no, de plano no tengo ni idea cómo o por dónde. Abiertamente política y testimonial, yo creo que no. Política y testimonial serían tú. No, yo creo que no, porque no soy tan ducho además y cometería un montón de burradas, pero yo creo que la novela policíaca en ese sentido es una manera de acercarse a ello, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido siempre hay una manera de torear o capotear las cosas y volverlas a encauzar, ¿no? Yo creo que eso es lo primero que te enseña lo fantástico, ¿no? A tener un sesgo diferente a través del cual enfocar los problemas. Hay muchísimos problemas que uno tiene que abordar y que uno necesariamente como ser que vive en esta realidad y que no puede esquivar todos los golpes, aunque trate uno de esquivar los golpes que le da la realidad, no puede esquivarlos. Entonces tiene que escribir de ello. De alguna manera, a través de familiares, a través de la experiencia propia, siempre está uno sujeto a la mayor parte de los estímulos, ¿no? Entonces, no puedes agacharte y hacerte el que la Virgen te habla y que no pasa nada, ¿no? Y tienes que terminar hablando de todos esos problemas, porque es además lo que te preocupa, porque, insisto, uno no escribe como falsamente se dice con la ciencia ficción para escaparse y hablar de marcianitos y lo bello que va a ser la vida en el planeta Marte, ¿no? Para nada, o al menos
yo no puedo escribirlo de esa manera, ¿no? Para mí la literatura tiene que ser un encontronazo, tiene que ser un shock, tiene que sacudirte, y si no te sacude, no es literatura, ¿no? Es otra cosa, es un entretenimiento que pues igual puedes gozar mejor en Netflix, ¿no? Lo ves plácidamente y se acabó, ¿no? Y no pasó nada en tu vida, pero no, la literatura creo que tiene otro ángulo y otra función, y su función es hincar el colmillo, ¿no? Es mostrar esa parte, en principio de cuentas creo que como lector, cuando uno empieza es precisamente, esa es la primera función que encuentras, sentir que no eres el único al que le pasan las cosas, ver otras realidades más terribles que la tuya y congraciarte, ¿no? Quizás, por ejemplo, cosas extremas como Bukowski, que ahora es tan alabado, pues a veces hasta eso te reconcilia, ¿no? Tu alcoholismo que no era tan terrible como lo pensabas, ese tipo de cosas, ¿no? No sé, o sea, la literatura también, como lo ha dicho Paco muchas veces, es un viaje fuera de ti mismo, y una manera de vivir otras vidas, ¿no? De experimentar otras vidas que no habrías experimentado de otra manera, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en la literatura, y creo que esa es una de las cosas que sigue teniendo un valor insustituible en la literatura, ¿no? No lo puedes experimentar con un videojuego, no lo puedes experimentar en una película, o no con tanta intensidad como puedes experimentarlo en la literatura, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental y eso es lo insustituible, ¿no? Si te dijeran que solo puedes leer o escribir, ¿con qué te quedas? Ya me hicieron apenas la pregunta, no sé quién la soltó, pero yo me quedo con escribir actualmente, ¿no? Escribir. Sí, definitivamente. Hoy en día que estamos además ante el duopolio editorial de pronto, ¿no? Que bueno, ahorita están abriendo otras opciones, pero de pronto lo que encuentras es repetición de libros, ¿no? Lo que decías, los libros infantilizados, los libros hechos para un promedio lector que además está ubicado con internet y tiene que leer y digerir las cosas de manera rápida, sin interactuar directamente. Ese tipo de cosas de pronto te enfrentan a un largo etcétera de novelas, ¿no? Entonces, yo creo que hay muchas cosas que tenemos que decir todavía, ¿no? Y que a veces este poder editorial que todo lo unifica con criterios, ¿no? De pronto precisamente te hace apartarte de algunas visiones, pero bueno, Paco está haciendo también su labor en Fondo de Cultura Económica, aunque de pronto haya sido muy criticado, ¿verdad? Pero yo creo que precisamente él, como autor que ha estado siempre en contacto con la gente, precisamente marca una diferencia, ¿no? Es una cosa es verla desde el pedestal de la gran literatura, desde el pedestal de la gran cultura, y otra cosa es enfrentar a nuestro pueblo con todas sus carencias, deficiencias y necesidades, sobre todo, ¿no? Yo creo que somos un pueblo muy necesitado de muchas cosas, ¿no? Y que tienen que ponernos más al alcance, pero bueno. Eso pues. Ustedes son grandes lectores, los dos, fans. ¿Qué hay en sus mesitas de noche? ¿Qué están leyendo en este momento? ¿Qué hay así? Porque a ver, Efraín, que vaya, muchos, no más o menos varios, una torre. ¿Cómo es tu mesita de noche? ¿Qué hay en este momento ahí? Hay un caos, siempre hay un caos entre presentaciones que hay que releer o leer. A mí me gusta muchísimo leer, sobre todo por el trabajo editorial, poesía joven y cuento joven, pero también obviamente tengo ahí mis obsesiones guardadas con la literatura de horror, de ciencia ficción, y ando leyendo mucho a Joe Hill, el hijo de Stephen King, por ejemplo, ahorita, con un libro que sacó con 4 novelas cortas, y justamente en esas obsesiones como Gerardo de los temas que nos apasionan y que me parece que son buenos para compartir muchas veces. Que hay necesita más o menos, un celular que tiene cargándose. Sí, que tiene 100 libros, otro que tiene como 150, ¿no? No sé, todo el tiempo estoy variando, ¿no? Digo, de mis descubrimientos recientes es Ligotti, que me ha gustado mucho, y me gustó mucho esa suerte de ensayo extravagante que es la conspiración contra el ser humano, ¿no? Esa es una de las cosas más interesantes que me he encontrado a últimas fechas. Bueno, estoy leyendo muchísimas cosas. Mario Bellatín es una de mis dietas permanentes, que yo no sé por qué me sigue gustando,
por eso estoy haciendo ahora mi tesis sobre eso, ¿no? Porque no acabo de entender por qué me sigue gustando. No sé, hay muchos, cada vez que me encuentro algún autor extravagante, extraño, lo intento, ¿no? Yo sigo comprando, ¿cómo se llama? El FETA, ¿no? Fondo Editorial Tierra Adentro, sigo comprando los autores que van saliendo y voy leyéndolos, ¿no? Me parece un ejercicio fundamental leer a nuestros jóvenes, creo que son ellos los que vienen atrás y vienen enseñándonos qué están haciendo, cómo están enfrentando su realidad desde su punto de vista, y eso es fundamental. Ahorita no me puedo acordar de un autor en particular, pero es lo que he estado bebiendo. No sé. Vamos a preguntas, tenemos 5 minutos. ¿Para alguien por ahí alguna pregunta? Pues alguien en internet, no, nadie dice no, todos están muy penosos hoy. A ver, espéreme, ahorita le pasamos un micro. ¿Les bajo chicos del audio? No. Ustedes díganme cuál. ¿Aquel? ¿Ese? Exacto, hecho. El señor de azul. Buenas tardes. Yo como aficionado, o sea, me gusta mucho lo que es lo artístico, como aficionado, pero con el tiempo el gusto se me ha hecho como una llama más grande hoy. Y además hay un sufrimiento porque también no logro, ahora se me formó una idea, un objetivo, y luego va a pasar el tiempo y no lo logro, ¿cómo se llama? Cumplir, y eso como que me hace más sufrimiento. Y otra cosa que he observado también, pues por un lado, pues como que me resigno y me doy valor porque he observado cambios en mi cuerpo. Como habló usted que va a cambiar uno del cuerpo. Cuando yo empecé a escribir los primeros poemas que me inspiré a escribir, no escribí varios, pero no como que me faltaba preparación y de eso me frené. Después me sentí mal pensando que no puedo escribir o ya no puedo hacer más, y pasó el tiempo y me picó el gusano de la preparación, de leer libros de literatura, y de acuerdo a eso como que he tenido más flexibilidad, como que voy teniendo más facilidad para expresar, para escribir, pero también lo que me he dado cuenta yo, que ha influido mucho el cambio del tiempo y del cuerpo que va uno experimentando. Y debido a eso, como un comentario que yo hago, y eso de que se me fue la idea lo que habló por último, que de los jóvenes. Ya se me aclaró. Le voy a decir una cosa, eso de que dice usted de los jóvenes, que debe aprender uno de los jóvenes, yo no lo veo tan así, que debe aprender uno de los jóvenes. Tienen sensaciones y sentimientos diferentes a como les tocó vivir, pero les falta tener más conocimiento, más sabiduría y experiencia. Hacer como un diálogo con los grandes, que les enseñen sus experiencias de dónde cometieron sus errores, dónde no se cometieron. Yo he percibido ahora, como me he dedicado a la literatura y he observado los problemas que están horrorosos en el país, debido a eso digo yo, y luego los jóvenes que oye que dicen que son el presente, y otros dicen que son el presente pero que no son el futuro, y muchas frases que dicen que el futuro hay que forjarlo, o sea, muchas cosas así suceden, pero yo pienso que estamos en el desarrollo de los sentimientos y de la mente. En esos tiempos se va a requerir mucho, y debido a eso quiero pues diría yo como una propuesta, ¿verdad? Como un comentario, como lo tomen, que deberían de compartir la gente grande, hacer diálogos que sea como un moderador enfrente, que los impulse a decir, yo les voy a contar este tipo de percepciones, este tipo de conocimiento, este tipo de experiencia a ustedes que son jóvenes, y qué es lo que van a hacer ustedes que están jóvenes, que son el presente, y yo para mí son el presente y el futuro, porque tienen que trabajar mucho
Eso es lo que viene ahorita. Terminando esta charla, vienes ahorita lo voy a ver. Para cambiar y transformar esta situación que estamos viviendo, muy horrorosa, y debido, ellos son el presente y el futuro, para mí son el presente y el futuro. Bueno, como ingeniero es el único que... ya salió otro señor. Bueno, puedo decir más, pero por el momento hay corto. Gracias. Gracias. Si le pasa el micro al señor, por favor. Muchas gracias. ¿Qué consejo le darías de su trayectoria como escritor a los aspirantes a escritores, no importando la edad? Precisamente también le iba a decir al señor, bueno que nos dijo jóvenes, pero... Sí, exacto, bueno, sí, bueno, gracias por lo de jóvenes, ¿no? Gracias por lo de jóvenes, aferrarse al sueño, nada más, o sea, esto de la escritura no es un gran negocio, eso es cierto, pero creo que, bueno, Hemingway decía que acabar una novela solo era comparable con matar un rinoceronte, hoy eso no está políticamente bien visto, ¿verdad? Pero yo creo que es una experiencia incomparable, ¿no? Acabar de escribir una historia, publicarla, y ahí no hay otro. Esa es una de las grandes bellezas de ser escritor. Te da toda la libertad del mundo, y en esa libertad claudicar es muy fácil, ¿sí? Pero no hay nada que te lleve a claudicar. Es decir, hay que aferrarse y hay que cumplir, nada más. Eso es lo único, ¿no? Aferrarse al sueño, a la voluntad de hacerlo, ¿no? Robert A. Heinlein decía que todo el mundo siempre empieza a escribir una novela, y hay gente fantástica que sus primeros capítulos son brillantísimos, ¿no? Y a veces nos apabullan, pero acabar la novela, hacer la gestión para publicarla, no todos lo hacemos, ¿no? Entonces hay que aferrarse y creer en uno mismo, ¿no? Nadie te va a decir, ándale, te publicamos, ven, te damos tanto dinero. Bueno, digo, hay algunas, ¿cómo se llama? Instancias culturales que de pronto se promueve ese tipo de cosas, pero sabemos que no todos podemos acceder a ellas, ¿no? Entonces yo creo que hay que creer en uno mismo, sobre todo, ¿no? Y creer en eso que nos dio la literatura. Ahora que decía esto el señor, yo creo que fundamentalmente lo que nos da la literatura es ese diálogo, ¿no? El diálogo que un adolescente puede establecer con un adulto es a través de los libros, ¿no? Muy pocos libros hay escritos por adolescentes que se lean por adolescentes. No digo que no los haya, los hay, ha habido, pero generalmente es ese diálogo que se establece, ¿no? Y el que nos permite de pronto salir de esos entuertos extraños. Yo creo que todos los que empezamos a leer y nos quedamos con la literatura fue porque en ese trance difícil de la adolescencia, en ese trance extraño de estar en un mundo que ya no es ni de niños ni de adultos, el diálogo que estableces con los libros es lo que te permite seguir adelante, y creo que es la única manera de acercarse realmente, ¿no? Más allá de todas estas tergiversaciones idealizadas que nos da los más media, ¿no? Estas historias de vidas exitosas y todo eso, más allá de todo eso, creo que la literatura sigue teniendo esa gran ventaja de alimentarnos y de proponer un diálogo estrecho, en el que no tienes que enfrentarte a gritos y no tienes que sentirte como adolescente, apabullado por los grandes consejos de este gran maestro, ¿no? Porque está el libro y lo puedes votar en ese momento, ¿no? Yo le daría un consejo de la única Taibo que no escribe, que soy yo. Todos los demás escriben, a mí no me dio por ahí. Pero le cuento lo que dicen todos alrededor de mí, que es: escribe y reescribe y reescribe y borra y vuelve a escribir y vuelve a leer y mételo en un cajón y aguántalo un rato y vuelve a sacarlo y vuelve a leerlo y vuelve a reescribirlo, ¿no? Y al final es un oficio que hay que estar talachándole y talachándole y talachándole y puliéndolo y buscándole la palabra exacta, y vuelve a leer y vuelve a pensar con qué otras palabras lo contarías, cuál sería la palabra más precisa, ¿no? Para utilizarlo. Yo lo único que le puedo decir es que es el método en mi casa. Ya sí los he visto toda mi vida. Ojalá le sirva ese consejo. Sí, pues para terminar, el otro gran consejo de los grandes maestros es leer mucho, leer y leer y releer, y en ese tono pues les vuelvo a recomendar mucho la novela de Gerardo Horacio Porcayo. El día de hoy está aquí a la venta, un precio por supuesto especial de feria. 120 pesos, así un regalo, precio de feria. No se vayan sin ella, y muchas gracias. Firmándola. Les pido por favor un aplauso enorme para Porcayo, de verdad no saben qué gusto
tenerlo en Morelos, en su tierra, en nuestra primera feria del libro de la brigada para leer en libertad junto con las autoridades de Morelos.